Imer Noticias presenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el miércoles 23 de abril de 2025, un día intenso en la jornada informativa con muchas noticias. En el Vaticano ya el cuerpo de Francisco ha sido visto, ha recibido la despedida, ha sido despedido más bien por más de 20,000 personas que hicieron largas filas para poder acercarse y darle el último adiós a uno de los papas más queridos de los últimos tiempos y también uno de los papas más liberales en la historia reciente de la Iglesia Católica. En Ciudad de México sigue también el luto por la muerte de Francisco, una ceremonia religiosa, una misa en la Catedral Metropolitana de la capital del país. Además, ahí muy cerquita, a unos cuantos metros temprano por la mañana, se presentaron programas importantes de apoyo a las mujeres mexicanas, programas de el bienestar y una acción que tiene que ver con la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para reducir lo que sea necesario, la brecha profunda de desigualdad y de injusticia de género que existe en nuestro país. Y sin contar con que si usted nos escucha en Ciudad de México, pues ya parece que por fin, en un ratito más, dentro de unos minutos, se reinaugura la línea 1 del sistema de transporte colectivo. La más antigua se inauguró en 1969 y ahora convertida en la más moderna. De todo esto y más, si le hablaremos un poquito también del conflicto en Rusia y Ucrania. Parece que ganó Putin la partida. Y noticias importantes, no tan positivas, que se van a venir esta misma tarde. Con esto en el escenario, comenzamos. El gobierno federal presentó una serie de iniciativas para fortalecer los derechos de las mujeres. La Red Tejedoras de la Patria, los Centros Libre, las Abogadas de las Mujeres, la Línea 079, las Asambleas de las Mujeres contra la Violencia y las pensiones para mujeres de 60 a 64 años de edad. Todo listo para la reapertura del tramo Cuauhtémoc-Chapultepec de la línea 1 del metro. El acto será encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. El Senado estima aprobar en fast track la iniciativa de telecomunicaciones. Imer Noticias presenta El Acento, con Alberto Nájar, tu punto de referencia. En la estación del Metro Valderas, ahí fue donde yo perdí a mi amor. En la estación del Metro Valderas, ahí dejé embarrar mi corazón. No, 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 no. En la estación del Metro Valderas. Es justamente la estación del Metro Valderas, interpretada por su autor, Rodrigo González, Rodrigo, este cantautor de los años 80, muy popular en su momento, que tenía unas rolas pues interesantísimas, muy de vanguardia en ese momento, también irreverentes en algunos casos, y que escribió esta estación del Metro Valderas, que después hizo más popular pues el Tri de Alex Lora, y que interpreta pues muy en el mismo estilo. ¿Por qué escuchamos esta canción? Bueno, como le comentaba, porque hoy ya dentro de unos minutos se va a poner en operación el tramo que hacía falta en la línea 1 del metro
que va a llegar ya completamente hasta la estación Chapultepec y que con eso prácticamente queda completamente en funcionamiento. Esta es la línea más antigua, inaugurada en 1969 y que pues ahora se convierte en la más moderna de todo el sistema, con toda la tecnología que se le acomodó, se le introdujo en su operación. Llevó más de un año, casi 2 años, la remodelación de esta línea 1 del metro, una de las más importantes del sistema de transporte colectivo de la capital de Ciudad de México. Y también, como otras estaciones del metro, pues ha sido escenario de una cantidad importante de acontecimientos, de temas, de creatividad, de canciones como esta de Rodrigo González, de Rodrigo, también de películas. Ahora que escucho a Rodrigo, recordaba, por ejemplo, que ahí se filmaron algunas escenas de la película, por ejemplo, de Total Recall, con Arnold Schwarzenegger. ¿Usted lo recuerda? Algunas escenas ahí en el metro Insurgentes, ahí en la explanada del metro Insurgentes. Se filmaron algunas escenas de esta película de los años 80. También algunas escenas del Mil Usos con Héctor Suárez, también ahí, que aparece en la explanada del metro y de estación Insurgentes del metro. También hay alguna película, por ejemplo, de Vicente Fernández, una que se llamó Tacos al Carbón, una de las películas muy malas de Vicente Fernández, pero bueno, hay alguna escena en el metro que se acababa de inaugurar cuando se filmó la película. En fin, una cantidad importante de situaciones que han ocurrido ahí en el metro, que ahora recupera por completo la línea 1. Tendremos toda la información puntual en el acento, tu punto de referencia. Por lo pronto, quiero aprovechar para mandarle un abrazo a usted que nos acompaña en toda la República Mexicana y en todo el mundo a través de Radio México Internacional. Un saludo grande desde el 4º piso de la torre de radiodifusoras, donde se encuentra el Sistema Nacional de Noticiarios del Instituto Mexicano de la Radio. Saludos de todo el equipo de Imer Noticias, aquí en cortito, de Rafael Rosales en la operación y José Luis Plasencia en la producción. Yo me llamo Alberto Nájar. Me tengo que acostumbrar a presentarme por una cuestión no solamente de formalidad, sino pues también para el récord, como dicen por ahí. Vámonos con Rodrigo. Una pausa y volvemos. Mi corazón. No, 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 no. En la estación del metro Valderas, una ola de gente se la llevó. En la estación del metro Valderas. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Es tiempo de mujeres. Avances en los programas para ellas. Estamos justamente en el acento, tu punto de referencia, y nuestro primer acento de esta jornada informativa es justamente programas que se anunciaron en Palacio Nacional en la mañanera de El Pueblo. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, presentó la Red de Tejedoras de la Patria, los Centros Libre, las Abogadas de las Mujeres, la Línea de las Mujeres 079, las Asambleas de Mujeres Voces por la Igualdad y contra las Violencias y la pensión para mujeres de 60 a 64 años de edad, así como los CECI, Centros de Educación y Cuidado Infantil. Parte de los avances que se presentaron esta mañana en Palacio Nacional. Hazel Zamora, tú estuviste muy pendiente de este tema. Buenas tardes, cuéntanos. Así es, muy buenas tardes, Alberto, y al auditorio que nos acompaña en Imer Noticias. Como mencionas, pues en esta mañanera la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, presentó la convocatoria para integrar la Red de Mujeres Tejedoras de la Patria, un proyecto que busca reconocer y fortalecer a las mujeres que transforman sus comunidades promoviendo los derechos humanos. Y la meta es sumar a 100,000 tejedoras a lo largo de 2025 y la convocatoria ya se encuentra abierta en el sitio web tejedoras.mujeres.gov.mx. Y entre las funciones de quienes integren a esta red estarán promover la cartilla de los derechos de las mujeres, invitar
invitar a 5 mujeres más a sumarse, informar en sus comunidades sobre los servicios y programas destinados a las mujeres y reunirse de forma periódica pues para compartir sus saberes y experiencias. Vamos a escuchar a la secretaria de las mujeres. También hay la posibilidad de que un ciudadano o ciudadana nomine a una mujer, a una vecina, a una compañera que crea que tiene este rol en su comunidad. La idea es hacer un vínculo, buscarlas telefónicamente para saber que se registraron voluntariamente, que conocen el programa, acompañar, digamos, de las primeras acciones, ofrecerles, digamos, o darles a conocer los servicios que hay por parte de la Secretaría. Y bueno, Hernández Mora también informó sobre la creación de 678 centros libres donde se brindará a las mujeres atención psicoemocional, asesoría jurídica, promoción de la salud, atención a las violencias y el fortalecimiento del trabajo comunitario. La inversión será de 754 millones de pesos por parte del gobierno federal con la colaboración de los gobiernos estatales, y las y los gobernadores de diversas entidades pues ya se comprometieron públicamente a garantizar el funcionamiento de estos espacios, esto durante la conferencia matutina. Y otro de los programas anunciados es que a partir del 1 de mayo estará disponible la convocatoria para integrarse al programa Abogadas de las Mujeres. Y entrará también en operación la línea de las mujeres 079, y ambas iniciativas están enfocadas en atender situaciones de violencia y facilitar el acceso a la justicia de las mujeres. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Y el objetivo es que sea creado en todo el país. Eso ya está en las leyes. Eso tiene que desarrollarlo pues los gobernadores y los fiscales generales de justicia en cada uno de los estados. Y la línea 079, y todas las mujeres mexicanas pueden hablar para tener una orientación. Pero en particular aquellas mujeres que viven una situación de violencia pueden marcar ahí para tener una orientación, o incluso en caso de emergencia, y quien contesta no solamente lo envía al 911, sino tiene la obligación de darle seguimiento a esta denuncia y que realmente se haya atendido. Y bueno, también iniciarán las asambleas de mujeres Voces por la Igualdad y contra las Violencias en los 300 municipios con mayores índices de feminicidios y homicidios dolosos. El objetivo de estas asambleas va a ser reflexionar sobre las estrategias para atender, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Las propuestas surgidas de las 600 asambleas que se realizarán serán presentadas a finales de este año. Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció su decisión de adelantar la incorporación de las mujeres de 60 a 64 años de edad a la pensión universal. El registro, para que estén atentas nuestras radioescuchas, estará abierto del 4 al 30 de agosto. Y la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó que con esta medida se busca beneficiar a 3 millones de mujeres pues, para garantizar su autonomía económica y una vejez digna. Por su parte, el director general del IMSS, Alejandro Robledo, presentó los Centros de Educación y Cuidado Infantil, que antes eran conocidos como estancias infantiles. A partir del 30 de abril, el gobierno federal comenzará la construcción de 5 centros en Ciudad Juárez, Chihuahua, que estarán dirigidos sobre todo a las mujeres trabajadoras de la maquiladora, sus hijos e hijas. Estos espacios estarán diseñados con una arquitectura centrada en el bienestar y desarrollo de las infancias, y se prevé que inicien operaciones en octubre de 2025 y que al finalizar el sexenio estén consolidados 200 centros a lo largo del país, y pues esto como parte de las iniciativas para impulsar el Sistema Nacional de Cuidados. Alberto, mi reporte. El reporte muy puntual, Hazel. Me llama la atención varios de los aspectos que se presentaron, pero uno que creo que quiero pedir tu evaluación, que has cubierto mucho tiempo este tema de mujeres, de género. Las asambleas, las abogadas de las mujeres, más bien. ¿Qué tan necesario es contar con una red de abogadas sororas que atiendan, pero sobre todo conozcan y sean empáticas con la problemática específica de la violencia de género, Hazel? Así es, Alberto. Hay que recordar que esta iniciativa de las abogadas de las mujeres es una propuesta que la presidenta Claudia Sheinbaum ya había planteado como jefa de gobierno, y ya tenemos experiencia, digamos, que cómo han funcionado estas abogadas. ¿Y para qué sirven estas abogadas? Que también sepan nuestro auditorio, pues ellas brindan asesoría y acompañamiento cuando una se presenta al Ministerio Público y quiere hacer una denuncia por algún caso de violencia de género.
Y bueno, lo que ayudan, porque era una de las principales obstáculos para el acceso a la justicia de las mujeres, pues es que brindan ya un acompañamiento, digamos, más especializado en perspectiva de género y que también entienda a las víctimas, ya que una de las principales denuncias era de que tú llegabas al Ministerio Público y pues eras revictimizada, te pedían dar tu declaración una y otra vez, o por ejemplo también te decían que pues eso no se investigaba, ¿no? Que su denuncia no iba a proceder. Entonces lo que buscan estas abogadas que son especializadas pues es terminar con estas barreras y pues realmente abrir una carpeta de investigación, que ya es importante, ¿no? Crear una carpeta de investigación donde esté el delito bien calificado y que también incluso se brinden, por ejemplo, medidas de protección para las mujeres, que a veces solo buscan eso, ¿no? Tener alguna medida para que sus agresores no se acerquen a ellas y a sus hijos e hijas. Digamos que también uno de los retos que planteó estas abogadas de las mujeres aquí en la Ciudad de México pues fue que únicamente su papel se limita, por así decirlo, a abrir la carpeta de investigación. Como digo, ya es importante, ¿no? Tener una carpeta bien hecha, con un buen testimonio, con la atención que necesitan estas mujeres. Pero aún queda un tema pendiente que es el acceso ya pleno a la justicia, es decir, ya en el proceso frente a un juez, pues nuevamente las mujeres quedaban pues expuestas y también no significaba necesariamente abrir una carpeta pues que tuvieran una sentencia, ¿no? Incluso. Entonces, ha sido un tema interesante, ¿no? Estas abogadas de las mujeres capacitadas que se requieren, ¿no? Pero sin duda también hay este otro lado que son los retos. Entonces ya veremos cómo funciona a nivel nacional. También algo importante que mencionaban es que buscarían también a mujeres que estuvieran capacitadas, por ejemplo, para la traducción en casos en comunidades indígenas, ¿no? Que también es algo muy importante porque muchas veces pues no pueden tener el acceso a la justicia, incluso dar su declaración, porque pues no existen traductores que puedan acompañarlas en este proceso. Entonces veremos cómo funciona ya a nivel nacional esta iniciativa. Porque además requiere, y eso entiendes tú perfectamente, Hazel, requiere también el otro lado. Puede existir una red de abogadas con toda la disponibilidad, la disposición de apoyar y de combatir la violencia de género, pero se necesita también que del otro lado, es decir, de los agentes y las agentes del Ministerio Público, tengan la disposición y el entendimiento de abrir una carpeta de investigación, de no dejarla, de no poner obstáculos, de no revictimizar allá a las mujeres que buscan protección, Hazel. Sí, así es. Por ejemplo, algo, ya que mencionas, las mujeres tienen la disposición. En su momento, cuando salió esta iniciativa, Alberto, yo realicé una investigación sobre quiénes eran estas abogadas y solicitamos los currículums a entonces la Secretaría de las Mujeres de aquí de la Ciudad de México, y era muy interesante que muchas eran mujeres jóvenes que recientemente salían de las carreras de Derecho en las universidades y buscaban integrarse a esta iniciativa. Es importante porque ya habla de un interés, ¿no? Que existe por querer capacitarse, por querer especializarse en esta atención especializada a la violencia de género. Pero como bien mencionas, ¿qué pasa del otro lado, no? Sobre todo quienes están a cargo de los ministerios públicos y que realmente pues tengan la capacidad, por ejemplo, ya en las medidas de protección, ellas las pueden dictar, sugerir, pero si realmente, por ejemplo, no contamos con patrullas o policías sensibilizados para dar este tipo de protección, pues ahí también empiezan los obstáculos. Entonces, es todo un sistema que no solamente se queda en abrir o tomar la declaración, sino que también pues hay una serie de actores que juegan en este acceso a la justicia para las mujeres, y que también es importante que pues se mire a estas otras personas que creo que sobre todo han sido los principales obstáculos para el acceso pleno de las mujeres pues a la justicia. Exactamente, tiene que ser una propuesta integral como se ha planteado, y el inicio, un buen avance es lo que se hoy presentó, lo que ha caminado estas propuestas para terminar con la desigualdad y la violencia de género. Muchas gracias por toda tu información y los comentarios que nos formulas, Hazel Zamora. Así es, estaremos al tanto, Alberto. Muy buenas tardes. Buena tarde también para ti. Y sí, es fundamental el que existan los primeros pasos. De entrada, que ya se establezca como una política pública, que sea la prioridad 1 del actual gobierno, hace toda la diferencia, porque la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha insistido, este es tiempo de mujeres. Ya no hay titubeos, ya no hay pretextos. Esto ya tiene que caminar en esta misma ruta que se inició hace
hace algunos años, apenas 6 años, y que ha encontrado esta respuesta en temas muy, muy concretos. Como le digo, son varios programas: Tejedoras de la Patria, Centros Libre, que son centros culturales de reunión, de apoyo, con varios servicios ahí concentrados en un solo espacio. Abogadas de las Mujeres, lo que nos explicaba ampliamente nuestra compañera Hazel Zamora. La línea de las mujeres 079, una línea telefónica de ayuda. Asambleas de las Mujeres, Voces por la Igualdad y contra las Violencias. La pensión para mujeres de 60 a 64 años y los Centros de Educación y Cuidado Infantil, los CESI, parte de los proyectos que se presentaron este miércoles en la Mañanera del Pueblo. La inversión implica 754,538,872 millones de pesos. Justo la inversión inicial para este proyecto, solamente para crear 678 centros libre en todo el país. Van a contar en estos centros con redes comunitarias y fomento a la labor comunitaria, cambio cultural y promoción de derechos de las mujeres, prevención de las violencias, asesoría psicoemocional y promoción de la salud, asesoría jurídica y atención a las violencias. La línea 079 va a empezar a funcionar el próximo 1 de mayo, así como el registro para, si usted es abogada y le interesa formar parte de este proyecto Abogadas de las Mujeres, va a estar abierta la convocatoria para inscribirse en este programa. De entrada ya hay 838 mujeres abogadas listas para participar en este sistema que se ha creado. Por lo pronto van a participar los estados de Oaxaca, Nuevo León, Morelos, Chiapas, Baja California, Puebla, Guanajuato y Querétaro. Y en esta misma línea, también en la Mañanera del Pueblo, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó los avances en los programas sociales que coordina justo su secretaría y que hasta marzo pasado ya han beneficiado a 18,700,000 mujeres. Representan el 58.7% del padrón de beneficiarios de derechohabientes, todas las mujeres que reciben distintos programas: la pensión de adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad, Mujeres Bienestar, el programa de madres trabajadoras, que su registro lo haremos en el mes de junio, el programa Sembrando Vida, ahí ya tenemos el 30% de sembradoras y para nosotros esto es muy importante porque está también alineado a la estrategia de la parte de la propiedad por parte de las mujeres que se ha encabezado por ellas. Las jóvenes reciben el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. En las becas de educación básica, media y superior, la presencia de las mujeres como beneficiarias, tanto las niñas como las mamás, el programa de producción para el bienestar, que también cada día más tiene la presencia de mujeres en los apoyos al campo, igual que en la pesca. La secretaria Ariadna Montiel presentó además la labor de los servidores de la Nación, que coordina justo la Secretaría del Bienestar. En estos programas también forman parte del eje de la justicia social impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum para reducir desigualdades sociales, como le he comentado. Estamos haciendo el censo de salud y bienestar. Estamos entregando las tarjetas de la pensión de adulto mayor y de Mujeres Bienestar. Estamos revisando todos los expedientes de la pensión de discapacidad, que casi se registraron 270,000 personas. Iniciamos el día 14 el censo de Infonavit. Vamos a visitar 842,000 viviendas. También ya se concluyó, nos faltaban como 8,000 asambleas de la Escuela Es Nuestra, de 65,000 asambleas. Se están realizando 20,000 asambleas del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, que la presidenta dispuso que el 10% fuera para la población indígena. Concluimos también y entregamos 562 tarjetas para la clínica Es Nuestra, para la recuperación de los centros de salud de primer nivel del ISSSTE. 7,457 asambleas de las tiendas de alimentación para el bienestar, de las tiendas para el bienestar que se van a rehabilitar. Ya somos 55,000 compañeros en territorio. Ahí pues la información que ha presentado la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Mire, hay por lo menos 1,107,069 mujeres ya reciben la pensión del bienestar. La inversión es de 5,566 millones de pesos hasta marzo.
Desde el lunes 21 de abril hasta el 30 de abril se lleva a cabo, por cierto, la entrega de tarjetas Bienestar a las mujeres que se registraron al programa en el mes de febrero. Quienes sean beneficiarios van a recibir un mensaje de texto con el día, la hora y el lugar para recoger su tarjeta, o lo pueden consultar con su CURP en el sitio de la Secretaría del Bienestar www.gov.mx/bienestar. Para 2025 se ha adelantado ya la incorporación al programa Pensión Mujeres del Bienestar para todas las mujeres de entre 60 y 64 años. Esto es importante porque se había planteado que sería una fecha posterior. Este registro se va a llevar a cabo a partir del 4 de agosto y hasta el 30 de agosto. Y mire, hasta el mes de marzo, 18,673,101 mujeres reciben un programa del bienestar. Esto representa el 58.7% del padrón de beneficiarios de derechohabientes de estos programas de el bienestar. Es un dato importante. Más de 18 millones de mujeres reciben una ayuda que hasta hace unos años, hasta antes de 2018, no tenían prácticamente nada. Eran pues muy poca el apoyo que recibían de parte del Estado mexicano. Por el contrario, había como una especie de política de no verlas, de no oírlas, de no reconocer las necesidades que tienen más de la mitad de la población, que es el sector de las mujeres. Más de 18 millones, casi 19 millones de mujeres reciben algún programa de el bienestar. En este punto pues es importante la información que se ha presentado el día de hoy, sin contar por supuesto que también hoy se habló de este modelo de apoyo a las familias completas, que son los CESI, son los Centros de Educación y Cuidado Infantil a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es un nuevo modelo pedagógico y preventivo que tiene mayor seguridad para niñas, niños y niñas. El modelo arquitectónico, por ejemplo, de estos CESI, es decir, cómo se construyen, se puede aplicar, se puede hacer en cualquier superficie de 1,000 metros cuadrados. Tiene una inversión de 36.1 millones de pesos cada uno y tiene capacidad de atender entre 110 y 200 niñas, niños y niñas. El 30 de abril informó Zoé Robledos, el director general del IMSS, el 30 de abril va a iniciar la construcción de los primeros 5 CESI de este país. Y va a ser en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde van a iniciar. Es emblemático este sitio porque Ciudad Juárez, durante la época de los años 90 y todavía hasta mediados de la primera década de este siglo, pues era un sitio extremadamente violento para las mujeres. ¿Se recuerda usted el asesinatos seriales que ocurrieron ahí a partir de 1989, que se empezaron a detectar? Y en los años 90, una de las razones que había no quedó completamente claro, estaba involucrado a una serie de elementos, entre ellos la delincuencia organizada y personas que venían de Estados Unidos. Existía en Ciudad Juárez una violencia cotidiana. Había una especie de enojo de parte de muchos hombres porque no eran contratados en las plantas maquiladoras, que eran el boom económico y que fue uno de los motores del desarrollo de esa ciudad. Las empresas maquiladoras contrataban sobre todo a mujeres por una cuestión pues de entrada, porque tenían una capacitación especial que ellos necesitaban, inclusive las manos tenían un tamaño adecuado, es lo que me explicaban en algún momento, que permitía que la tarea que se les asignaba era más fácil de cumplir. Entonces había empleo, pero para muchas mujeres. Entonces había como una especie como de resentimiento ahí en Ciudad Juárez que provocaba violencia intrafamiliar muy fuerte en contra de las mujeres, que era uno de los factores que explicaban esta violencia. Ya después, en los siguientes años, pues llegó la guerra que se desató, que es por el control de la frontera norte de nuestro país, la Gran Guerra entre los carteles de Sinaloa y en ese caso, el cartel de Juárez, de la familia Carrillo, los de Amado Carrillo y su familia, apoyados también por el cartel del Golfo y los Zetas, que liberaron una gran batalla por el control de Ciudad Juárez y que derivó en un baño de sangre muy, muy fuerte y también en la pérdida del tejido social. Los más
perjudicados fueron los niños, que se encontraron con una situación de extrema violencia y que les marcó en muchos casos. Por eso es emblemático que se haya decidido construir estos centros CECI, Centros de Educación y Cuidado Infantil, en Ciudad Juárez, que ha tenido una historia muy particular, muy fuerte en los últimos años, y donde inclusive hasta un tema hasta político. ¿Recuerda usted cuando Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa fue increpado por algunas personas en una reunión que estuvo ahí acompañado de su esposa Margarita Zavala, porque a este personaje, para no ponerle más adjetivos, se le ocurrió decir tan tranquilamente que la masacre que ocurrió de unos jóvenes que estaban festejando que habían ganado un partido y que fueron asesinados por una pandilla, estos jóvenes que eran delincuentes, así sin más los catalogó este sujeto, Felipe Calderón, y pues obviamente que era mentira. Pero bueno, pues ahí ya es parte de la filosofía de este sujeto que ahora vive escondido en España. Bueno, hasta eso tuvo que padecer Ciudad Juárez, que está en proceso de reconstruir su tejido social. Hasta ahí esta parte de la información. Vamos con otra cosa. Punto y aparte. También en Palacio Nacional se presentó información, detalles de cómo funciona el Poder Judicial. Recuerde usted que el 1 de junio habrá elecciones para decidir quiénes serán los próximos jueces, magistrados y ministros. La consejera jurídica Ernestina Godoy y el ministro en retiro Arturo Saldívar explicaron cómo va a ser este proceso, pero sobre todo de qué se trata, o sea, qué es un juez, qué es un magistrado, cuáles son sus funciones, qué hace la Suprema Corte, información necesaria para el momento en que tengamos que ir a emitir nuestro voto el próximo 1 de junio. Geisel Zamora nos cuenta. En la conferencia matutina, la consejera jurídica Ernestina Godoy Ramos recordó que es la primera vez que la sociedad mexicana elegirá 881 cargos del Poder Judicial de la Federación, el cual está conformado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. Detalló que la boleta para elegir a las personas ministras de la Suprema Corte será de color morado. Se votará por 9 cargos, 5 mujeres y 4 para hombres, con una duración de 12 años. La Suprema Corte es el máximo tribunal del país y la última instancia jurisdiccional. En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, este año se elegirán 2 personas para la Sala Superior, así como a las y los integrantes de las 5 salas regionales. La elección será paritaria y la boleta correspondiente será de color naranja. El Tribunal de Disciplina Judicial es un organismo inédito, recordó Godoy Ramos. Estará encargado de evaluar y dar seguimiento al desempeño de las personas juzgadoras del Poder Judicial. La boleta para elegir a las 5 personas que lo integrarán será de color turquesa y serán 3 mujeres y 2 hombres, y los cargos tendrán una duración de 6 años. Este nuevo órgano estará separado del órgano encargado de las funciones administrativas, gozará de independencia técnica para vigilar, evaluar y, en su caso, sancionar a las personas juzgadoras que incurran en desvíos o irregularidades, violentando la justicia social que demanda el pueblo de México. El organismo de administración judicial, también de recién creación, será responsable de administrar los órganos del Poder Judicial, así como de manejar sus presupuestos y órganos auxiliares. Estará integrado por 5 personas, una designada por la Presidenta de la República, otra por el Senado y 3 más nombradas por el Pleno de la Suprema Corte. Los cargos tendrán una duración de 6 años. Por su parte, el ministro en retiro y actual coordinador general de Política y Gobierno de Presidencia, Arturo Saldívar, explicó que la mayor parte del Poder Judicial se encuentra en los tribunales colegiados y juzgados de distrito, por su número y por ser los que tienen una interacción más directa con las personas, por lo que pidió a la ciudadanía tomarlo en cuenta al momento de votar el próximo 1 de junio. Ellos van a conformar el orden jurídico nacional, defender los derechos humanos de las personas, y por ello la apuesta de ir a votar el 1 de junio es por una mejor justicia, la que anhela, la que exige el pueblo de México. Votemos todas y todos por un nuevo Poder Judicial.
El ministro en retiro resaltó que el 99% de los asuntos que resuelven los tribunales colegiados constituye la última palabra en materia judicial. La boleta para elegir a sus integrantes será de color rosa. Los juzgados de distrito, por su parte, son la primera instancia del Poder Judicial. Se encargan de garantizar el respeto a la Constitución y las leyes. Su boleta es de color amarillo y en la misma se elegirán a las personas integrantes de los tribunales laborales, que sustituirán a las juntas de conciliación y arbitraje. Para Imer Noticias, reportó Hazel Zamora. Recuerde usted, el próximo 1 de junio hay que ir a votar. Hay que ir a votar porque el Poder Judicial necesita renovarse. Hay que decirlo con toda claridad, no todo el Poder Judicial está corrompido. No, si así fuera el caso, este país ya se hubiera estado en una condición todavía más difícil. No, yo estoy casi seguro, porque además por cuestiones personales y familiares sé muy bien que hay abogados que están dedicados por completo a la defensa de los vulnerables, de la gente que lo necesita, y que hacen su trabajo de veras con toda la dedicación del mundo. Pero pues también hay cada caso que usted dice, híjole, nada más, y yo le insisto, el Poder Judicial tiene un problema que es, a veces creo yo, hasta de origen, y tiene que ver con la manera en la cual se enseña derecho en nuestro país. Los abogados que se presentan como modelo no necesariamente son el mejor ejemplo. Yo suelo decir entre bromas y veras que el modelo que se presenta en algunas facultades de Derecho es el estilo Diego Fernández de Ceballos, es decir, el abogado trinquetero, el abogado que gana a costa de lo que sea, que solo le interesa el dinero, el negocio. No es así. Tampoco es el abogado misógino, porque usted va a cualquier juzgado, a cualquier sitio, y se va a encontrar con un desprecio hacia las mujeres, pero impresionante. Pues eso se enseña desde las escuelas. Usted un día dése una vuelta un día a cualquier facultad de Derecho, la de aquí, de Ciudad Universitaria, de la UNAM en la mañana, y vea los automóviles en que llegan los estudiantes. No es nada más, no es, ni quiero estigmatizar ni mucho menos, es un ejemplo nada más. Hay quienes llegan hasta con guardaespaldas, autos de lujo, blindados, o sea, está bien, qué bueno que estén allí, uno no dice nada a ese respecto. La universidad es pública, todos tienen derecho. El tema es cuál es el modelo de justicia que se enseña, cuál es ese tema, cuál es lo que es el objetivo central que se imparte a los abogados. ¿Es realmente la búsqueda de la justicia o es el hacer una carrera de negocio, de ganar mucho dinero? Por ello, alguna vez me contaba una amiga que se tituló de doctora y estaba muy feliz, y le llegó su primer caso ya como doctora. Y le preguntó a un abogado famoso, de esos abogados famosos que son como celebridades en el mundo del derecho, y le dijo, ¿cuánto puedo cobrar por este caso? Y ella le puso una tarifa y le dijo, no te atrevas a cobrar eso, tienes que cobrar esta cantidad, 10 veces más. Y le dijo, ¿no te parece mucho? Y dice, no, tienes que cobrar eso, no te atrevas a cobrar menos, porque si no nos perjudicas a todos. Así es como se mueven en algunas esferas de la justicia en nuestro país. Es la realidad, como también la realidad es la otra, que existen, por ejemplo, los defensores de oficio, que créame que sí ahora sí que se la rifan, se la rifan para cumplir con su responsabilidad y ayudar a quienes no tienen otra alternativa más que eso, recurrir a este tipo de apoyo legal. Pues eso es lo que tiene que reformarse, y por eso es importante que usted conozca quiénes van a ser los candidatos, les candidates, para que usted tome la mejor decisión. Y por eso la presentación que le hicimos en este momento, este resumen muy apretado de cómo funciona el Poder Judicial, y le repito, nunca está de más, está conformado el Poder Judicial por la Suprema Corte, que tiene plenos regionales, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación, juzgados de distrito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, el TRIFE, el famoso TRIFE, que tiene 5 salas regionales, una sala superior, el Tribunal de Disciplina Judicial, que es un organismo nuevo,
que va a suplir al Consejo de la Judicatura Federal y los órganos de administración judicial con una Defensoría Pública y la Escuela Nacional de Formación Judicial, además de los juzgados de distrito y las magistraturas de los tribunales también de circuito y también los tribunales locales. Todo esto se va a elegir el próximo 1 de junio. 881 cargos federales, incluyen a los 9 ministros de la Corte y de Justicia de la Nación, van a estar en disputa. La cita el próximo 1 de junio. Aquí en Imer Noticias le vamos a presentar toda la información que sea necesaria para ayudarle a tomar la mejor decisión el día de las votaciones. Y parte de esta propuesta informativa es esta cápsula que nos ha preparado nuestra compañera Gabriela Zúncar. ¿Qué cargos están en juego este 1 de junio? Escuchemos. En estas elecciones que se llevarán a cabo el 1 de junio, la ciudadanía en México elegirá por voto directo a las personas que integrarán el Poder Judicial. En total, se elegirán 881 cargos. 9 cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ello, hay inscritas 64 personas aspirantes, de las que 33 son mujeres y 31 hombres. 2 cargos de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay 15 aspirantes, 6 mujeres y 9 hombres. 5 cargos de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, de los cuales hay 38 aspirantes, 20 mujeres y 18 hombres. 15 cargos de magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los que se inscribieron 95 aspirantes, 53 mujeres y 42 hombres. 464 cargos de magistraturas de circuito, que tiene 1.638 aspirantes, 681 mujeres y 957 hombres. 386 cargos de personas juzgadoras de distrito, de los cuales hay 1.564 aspirantes, 656 mujeres y 908 hombres. En suma, para este conjunto de puestos en el Poder Judicial, hay 3.414 aspirantes. ¿Cómo se les puede conocer? El INE habilitó la página candidaturaspoderjudicial.ine.mx, donde se pueden revisar los perfiles de las y los candidatos, así como sus propuestas. Para Imer Noticias, Gabriela Zúncar. Ahí está pues la información sobre la elección del Poder Judicial, que como le comento se va a llevar a cabo el próximo 1 de junio. Es importante que tenga usted claro que las boletas tienen diferentes colores para que usted sepa exactamente qué es lo que va a elegir. El Instituto Nacional Electoral tiene una página, en su página tiene una sección en donde se puede conocer a los candidatas que están participando en esta contienda para renovar al Poder Judicial. En esta página está toda la información, también los detalles de cómo votar, en fin, todos los detalles para que usted esté muy bien informado sobre este tema. Así es que pues le invitamos a que este 1 de junio usted participe en la elección de jueces, ministros y magistrados. Y mire, vamos a ir a otra información. Parte de la discusión política que se ha dado en las últimas horas se refiere a la filtración de unos audios que se dieron a conocer por un cuestionado, por decirle lo menos, medio de comunicación que se llama Latinus, que usted lo ubica muy bien, está financiado por Roberto Madrazo Pintado. ¿Recuerda usted quién fue? El presidente del PRI, ex candidato presidencial, un personaje pues, con una historia política muy polémica. En Berlín lo recuerda muy bien porque fue la primera persona que ganó un maratón, con toda la regla de esos de 42 kilómetros. Hizo el maratón en 10 segundos. Salió corriendo y ya estaba de regreso. Bueno, exagero. No, lo que hizo fue hacer trampa. Se brincó, no siguió la ruta, encontró un atajo, lo siguió y llegó
llegó a la meta cuando no había llegado nadie más y dijeron, uy, mira, este es el gran corredor. Y pues resulta que no, que había hecho trampa. Y en México en su momento pues recordaron la historia política de Roberto Madrazo. Bueno, pues con toda esta carga de su biografía es que tiene un portal que sigue su misma ruta, un portal informativo que se llama Latinus, cuya estrella central es Carlos Loret de Mola, también un periodista que también tenía su propia historia, que seguramente usted la tiene muy, muy presente. Bueno, pues este portal dio a conocer algunos audios donde supuestamente una reunión se reclamó a la secretaria del Bienestar, pues la manera en la cual lleva a cabo los programas del bienestar, y algunos diputados, legisladores, pues estaban muy enojados porque no tenían acceso a la administración de estos programas. Y la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada justamente sobre este punto y dijo básicamente que se acabaron los tiempos en los cuales los legisladores pues se encargaban de hacerla como de gestores o de coyotes, para decirlo de alguna otra forma más coloquial, para promocionar su propia biografía política. Esos tiempos ya terminaron, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, porque los programas sociales son un derecho de todos los mexicanos, no deben ser gestionados por diputados de ningún partido político. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum. Si un diputado o diputada está en territorio, algún adulto no tiene la pensión, etcétera, pues hay la forma de informarle a Bienestar, para decirle, pues hay un adulto mayor que no tiene su pensión, como cualquier otro ciudadano, ¿eh? No es atribución exclusiva de un diputado o diputada. Incluso está la línea Bienestar para las personas que por alguna razón no tienen el programa de bienestar o el derecho social al que todas y todos los mexicanos deben tener acceso. Lo que sí no va a haber, porque no está bien, es que un diputado de algún partido, o en particular del partido político del que provenimos, quiera usufructuar un programa social. Eso no es un asunto personal. Estos son derechos del pueblo de México y así deben de tratarse, y por eso es muy estricta Ariadna en eso, de que nadie esté pidiendo o agenciándose de manera personal un programa. Es un derecho del pueblo de México y para eso están las y los servidores de la nación. Ahí lo que menciona la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también sostuvo que en su gobierno no se va a restituir la gestión personal y la promoción de los diputados. De hecho, esto se eliminó desde el sexenio anterior que encabezó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos. Lo que se terminó también en el sexenio del presidente López Obrador, y que nosotros no lo vamos a abrir, es la gestión personal de un diputado o diputada para un programa social. El otro día lo comentábamos, que por cierto, la senadora Cecilia Guadiana, porque hablaron de ella, es una joven también extraordinaria, de mucha convicción, y vivió la muerte de su padre y ella continuó con la lucha, entonces es una muy buena joven. Pero lo que no hacemos nosotros es la gestión personal de diputados y diputadas. Eso se terminó, porque los programas son universales. Y en el caso de no ser universales, es casa por casa como se define quién tiene el programa, a partir de una definición, no es a partir de una gestión. Exactamente, es a partir de la campaña política. Los diputados deben, como todos los candidatos a un puesto de elección popular, pues deben entender que ahora las elecciones se ganan en la calle, casa por casa, recorriendo todos los pueblos y municipios. Es parte de la moraleja, le quiero poner de esta manera, que dejan estos dos gobiernos. Recuerda usted que Andrés Manuel López Obrador ha sido el único político en la historia de México que ha recorrido varias veces todos los municipios de nuestro país. Todos, o sea, todos. No le quedó ni uno, y varias veces en la mayoría de los casos. Y la actual presidenta Claudia Sheinbaum también hizo su campaña política desde que era líder estudiantil, y ya después en sus recorridos personales, en su formación científica, y ya como en su carrera política, pues también
en la calle. Ella fue alcaldesa en Tlalpan y pues se ganó el voto yendo a visitar a todos y cada una de las casas de su entonces delegación todavía. Entonces, así es que ese es, digamos, el estilo ahora de hacer las campañas políticas, y es lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, por cierto, también hoy dijo que pues la carta que había anunciado hace algunos días que iba a enviar a la dirigencia de Morena con algunas observaciones sobre el comportamiento de militantes de su partido, Movimiento Regeneración Nacional, no iba a presentar en la conferencia matutina, sino que la va a enviar directamente a la dirigencia del partido, a la presidenta de ese organismo político, Luisa María Alcalde. Se va a dar a conocer pues en su momento, cuando se entregue esta carta, con algunas observaciones de la manera en cual se llevan a cabo la actividad partidista en justamente en el partido, en el gobierno, parte de lo que menciona la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional. Además, nunca está de más recordar pues el estilo que se tiene o se tenía en algunos casos en la operación política de algunos diputados. ¿Recuerda usted el asunto famoso de los moches que se habló en su momento, que era básicamente que algunos legisladores, justo que tenían el control de la gestión de programas sociales, 1, y 2, también de la asignación de partidas presupuestales, pues convocaban a personas interesadas en tener algún contrato o alguna asignación presupuestal para decirles que se les asignaría, que ellos harían las negociaciones necesarias para que los recursos públicos les llegaran a cambio de una comisión o de la asignación de contratos de obra pública o de contratación de servicios a ellos mismos o a empresas o a servidores cercanos a su familia o amigos de los diputados. Esto fue muy característico en las legislaturas anteriores a 2018, en el gobierno de Peña Nieto, por ejemplo, y sobre todo en las de Felipe Calderón y de Vicente Fox. Eso era muy, muy común, que llegaran así de esta manera, y eso le llamaban los famosos moches. Algunos diputados fueron exhibidos en su momento con esta práctica de todos los partidos. Ahí sí que ni modo, hubo de todos los colores, y es algo que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pues se terminó. Hay pues parte también de lo que se presenta en la conferencia de prensa matutina en esta mañana en Palacio Nacional. Te quiero comentar, antes de irnos a una pausa, que bueno, ya está en la ceremonia de puesta en operación de las 4 estaciones que permanecieron cerradas de la línea 1 del metro. Cuauhtémoc, Insurgentes, Sevilla y Chapultepec van a reabrir hoy y se van a sumar al tramo que ya opera actualmente de Valderazza a Pantitlán. Prácticamente quedarían solamente 2 estaciones pendientes. A ver, corríjame usted, quedaría Juanacatlán y Observatorio. Serían las únicas que quedarían ya para terminar por completo la rehabilitación de la línea 1 del metro, inaugurada en 1969 por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Ni modo, le tocó. De hecho, en el gobierno de López Obrador se quitaron las placas que había ahí, todavía placas de bronce, ahí donde se inauguró por el licenciado Gustavo Díaz Ordaz esta línea 1 del metro, que es la más antigua y que fue el corazón del transporte público, de la modernización que existió en la capital del país y también de México entero en el transporte urbano. Esta puesta en operación de la línea 1 de metro coincidió con todos los preparativos que había para pues las Olimpiadas que hubo en 1968, pero también para el Mundial de 1970, el Mundial de fútbol. Y pues ya ha sido rehabilitada esta estación. Vamos a tener todos los detalles un poquito más adelante. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa, pero antes déjeme comentarle otra información que le vamos a presentar un poco más adelante. Pues resulta que J.D. Vance, quien es el vicepresidente de Estados Unidos, ya dijo que el ganador de la guerra que tiene más de 3 años entre Rusia y Ucrania es Vladimir Putin. ¿Y por qué se lo digo? Porque esta mañana dijo J.D. Vance que entre los planes que se tiene por parte del gobierno de Donald Trump es que Rusia se quede con Crimea.
y que además se queden la frontera entre ambos países como están ahorita en las líneas del frente, es decir, el territorio que ganó Rusia o que en su momento también perdió Ucrania, ahí ya se va a quedar. Estados Unidos se va a retirar de las negociaciones y ahí va a quedar ya la historia. Eso fue lo que dijo J.D. Vance, lo cual es una salida que algunos esperaban que ocurriera, puesto que Trump es muy cercano a Vladimir Putin y era previsible que quitara el apoyo que recibió Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, en el gobierno de Joe Biden. Esto parece que ya se acabó. Este conflicto armado empieza a entrar en su ruta definitiva. Y a propósito de ello, pues aquí en Imer Noticias, en el acento, tu punto de referencia, recordamos lo que ocurre también en Rusia, donde existe un movimiento de resistencia de hace ya algún tiempo, de hace varios años, de un grupo de cantantes, las Pussy Riot, que se han confrontado directamente con el régimen ruso en varias ocasiones de una manera muy, muy visible, y son una bandera, las Pussy Riot, de la resistencia a un régimen de esa naturaleza como es el de Rusia, pero también a la resistencia de las mujeres al patriarcado, aplicado también de esa manera en un país tan peculiar como es Rusia. Escuchemos a las Pussy Riot con Virgin Mary, Put Putin Away. Escríbenos, manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. El acento a su lado. Me da un gran gusto recibir en esta tu cabina, en tu espacio, a Azul Alzaga. ¿Cómo estás, Azul? Muy buenas tardes. Hola Alberto, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a la audiencia del IMER para hablar de cosas además muy importantes y muy bonitas que nos dieron a conocer el día de hoy. Justamente platicábamos hace un ratito sobre lo que se presentó en la conferencia de prensa matutina por parte de la Secretaria de las Mujeres, acciones muy, muy puntuales que yo decía que contribuyen en esta línea central del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de terminar con la brecha de desigualdad y la violencia y la injusticia de género. Azul, ¿tú cómo viste todas estas presentaciones? Híjole, creo que de pronto sorprendió por la cantidad de iniciativas que conforman esta presentación que nos hacen el día de hoy, que de alguna manera aterrizan, como dices, de una manera muy puntual, esta máxima de que haya un ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en el país. Y son 5 iniciativas que, a ver, al margen de hablar de de cada una de ellas por separado, creo que hay que ubicarlas en lo que es su esencia, que a mí me parece que es fundamental, que es el hecho de que no se está planteando nada más una serie de acciones gubernamentales verticales, ¿no?, en donde te voy a poner esta oficina para atenderte. Claro que eso se está haciendo, pero creo que de lo más valioso que hoy conocimos, Alberto, es el hecho de que las propias mujeres del país van a poder tener agencia en la posibilidad de generar
iniciativas comunitarias que estén conectadas con los propios lugares de donde son las distintas mujeres que se inscriban y que formen parte de estas redes, que son varias redes, por cierto. Una de ellas es la de Redes Tejedoras de la Patria, que lo explicaba la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández. Pues de lo que se trata es de que las mujeres se inscriban o inscriban a alguien que tiene un lugar en la comunidad, que conozca de los problemas de la comunidad y de las mujeres de esa comunidad. Porque esto es importante, porque pues evidentemente los problemas o las inquietudes o las situaciones a las que se enfrentan distintas mujeres en el país no son las mismas en un lugar, en una ciudad, en un lugar urbano, una clase media, que en un espacio rural de nuestro país, o indígena, donde las problemáticas que se enfrentan pues van teniendo evidentemente distintas variaciones y se tienen que atender de manera puntual hacia esas dificultades o esas problemáticas. Entonces, el hecho de que sean las mismas mujeres de cada comunidad las que presenten sus inquietudes, sus problemáticas y también sus soluciones, y por eso digo que aquí hay agencia, me parece fundamental de esta iniciativa de las tejedoras de patria, a las que hoy se está convocando, que haya una inscripción que pues esperaría que fuera masiva, para que se empiecen a construir estas tejedoras de la patria, ¿no? Es como una especie de institución, que es una institución ciudadana de la mano con, evidentemente, instituciones que ya existen de atención a la mujer. Lo otro que está relacionado con esto es las abogadas de las mujeres, que van a formar parte también de una red de atención específica para cosas que requieran de un litigio, en el que sea necesaria una perspectiva de género, ¿no? O sea, que puede ser penal, o puede ser laboral, o puede ser de pues, distintas circunstancias en donde esa clase de conocimiento específico para asesoría de la mujer, pues, sea necesaria. Y aquí, pues, es muy interesante que ya plantean que se tiene una plantilla de una cantidad de mujeres importantes que van a estar atendiendo esto. 838 abogadas son con las que inicia esta, esta, este conjunto de, ahora sí que son servidoras específicas para ese propósito, y con una convocatoria también que se espera que vaya creciendo. Por lo pronto, pues ya en las 32 entidades de la República ya existiría este servicio. Y después, como parte de todo esto, pues están estos centros libres, centro libre para las mujeres, así las nombraron, que pues un poco me suena a lo que ya desde el sexenio pasado, de una manera más general, se estableció como centros integradores, en donde distintas necesidades y servicios se van a estar ofreciendo. Y no solamente servicios, sino también actividades, talleres, en fin, que de nuevo se irán decidiendo a partir de asambleas y a partir de ejercicios colectivos con la participación de las mujeres que se vayan incorporando en estos programas, ¿no? Entonces, esas tres que, digamos, forman parte de la red que se va de alguna manera a institucionalizar, pero con la contribución, con la colaboración y con el ejercicio, digamos, práctico de pues, las mujeres de a pie de todo el país. Me parece a mí que es importantísimo, es inédito, es algo que no hemos visto para el caso de las mujeres en específico, pero que ya se ha venido ensayando, digamos, en otros ámbitos, porque esta concepción de, digamos, generar soluciones desde abajo y con la gente, pues es una de las cosas que se ha venido haciendo desde el sexenio pasado con la Cuarta Transformación. Si uno piensa, la escuela es nuestra,
La clínica es nuestra, ¿no? En donde, por cierto, una parte importante es que el ejercicio y la administración de los dineros para ciertos propósitos, pues estén en manos de la propia gente, y aquí va a ser en manos de las mujeres que forman parte de estas redes, ¿no? Y luego, bueno, pues está también como cuarta iniciativa, esto del número 079, que específicamente va a tener la posibilidad de dar atención, y que es importante que se entienda como, ahora sí que una ventanilla de entrada, que atrás va a tener una serie de servicios y de instituciones que van a estar respaldando esa atención de muy diversas naturalezas, ¿no? No nada más desde el punto de vista fiscal o penal, o que tenga que ver con las violencias contra las mujeres, atendiendo el síntoma, sino también a nivel de prevención y a nivel, estaba escuchando también el tema laboral, que es muy importante. Bueno, pues ahí también va a haber detrás de esto, o sea, la posibilidad de que te canalicen en función de aquella necesidad que estás planteando al acudir al 079, en lo que se entiende también como un servicio pues más de carácter de urgencia, ¿no? Y bueno, junto con todo esto, que va, yo creo que en paralelo, y que va a ir nutriendo todas estas acciones, pues está el tema de las asambleas, que también pues se van a estar realizando a lo largo de todo el país, a lo largo y ancho de todo el país, pues para que se vayan sumando las voces, las inquietudes, las ideas de las propias mujeres, para ir nutriendo, pues ahora sí que la canasta de iniciativas que se pueden seguir haciendo, ¿no? En el país, y que pueden seguir creciendo. Me parece que pues estamos frente a una cosa que vale mucho la pena verla, no nada más, digamos, desde el resultado o lo que ahora mismo estamos conociendo como cada una de esas iniciativas, sino el proceso mismo en el que las mujeres del país se van a estar incorporando, ¿no? Porque no recuerdo yo una cosa como esta, de esta magnitud, para dar solución a una situación que todavía plantea pues muchísimas desigualdades en distintos niveles para las mujeres del país. Son varios programas y tienen cada uno una significación, un significado importante. Azul, en varios, por ejemplo, el tema de las abogadas, que yo creo que Así también es. es fundamental, porque se está convocando a crear una red de asesoría legal, que es uno de los temas básicos para combatir la violencia de género allí donde a veces es muy, muy importante, bueno, casi siempre es muy importante, la justicia de Así barandilla, es. cuando llegas con el Ministerio Público, que te mira con desprecio y que prefiere o te quiere convencer de que te vayas a tu casa a que siga la violencia en tu contra, Azul. Sí, de que mejor no denuncies, porque es más fácil, porque no te vayan a generar más problemas, ¿no? Esta práctica de deshacerse de ti, ¿no? Cuando Exacto. tienes un problema inminente en tu casa y no tienes a quién acudir, bueno, esto se trata de que si haya alguien que te cache del otro lado, te asesore, te acompañe. Y dicho sea de paso, no desde el punto de vista legal solamente, sino cuando estaba viendo lo de los centros, todos los servicios que dan en estos centros libres para las mujeres, pues también hay un tema psicológico, también hay un tema de acciones para reforzar las autonomías de las mujeres. Eso incluye lo económico, y todo desde la perspectiva comunitaria. Entonces, de nuevo, creo que es una mirada muy integral, en donde el propio trabajo hormiga y conjunto de las mujeres va a lograr que tenga un alcance mucho mayor que si nada más fuera
una iniciativa y ejecutada por una institución, ¿no? O sea, esto va a tener una retroalimentación impresionante, Alberto. Claro, porque además esto es una política pública y es además uno de los ejes principales del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nada más no hay que olvidar que la primera iniciativa que envió al Congreso de la Unión fue vinculado justo a este mismo tema. Se me fue el nombre de la primera iniciativa, ¿lo recuerdas, Azul? De la igualdad sustantiva. Para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos de las mujeres, una cosa así, ¿no? Era la igualdad sustantiva, una cosa así. Ay. Exactamente, Sí, mira, yo nada me más es que inventé nos completamente. llenamos de datos, exactamente, Azul. Pero el tema es Así esto es. va en camino a la línea que ha marcado los próximos 6 años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y creo que es importante no perderlo de vista. Primera vez en la historia que existe un área específica con todos los recursos y el apoyo presidencial para las mujeres, la Secretaría misma de las Mujeres, Azul. Sí, Alberto, y además no hay que olvidar que esto va de la mano, digamos, también camina en paralelo a otras iniciativas que están en marcha. Una de ellas son los programas sociales económicos para mujeres de 60 a 64 años, que pues ya empezaron a operar desde hace un par de meses y sigue nutriéndose de nuevas mujeres que están llegando a esas edades. Y por otro lado, también el tema que a mí me parece fundamental de los cuidados en manos del Estado, digamos, viéndolo como un servicio a las familias y a las mujeres, y que inician su construcción, que no es nada más una construcción de infraestructura, sino de todo un concepto en Chihuahua, ¿no? En Ciudad Juárez, en donde existe una gran cantidad de mujeres que trabajan, mujeres maquiladoras, y que necesitan de manera urgente de estos servicios, pero además bajo el concepto de nuevo, esto en manos del Estado, no de manera subrogada, con todos los problemas que ya sabemos que eso deriva, ¿no? Y tenemos casos muy, muy traumáticos históricamente en nuestro país, como el caso de la guardería ABC. Exactamente. Esta es otra beta que es importantísima también, que se está llevando a cabo. Y no deja de ser importante que se inicien estos nuevos centros del IMSS en Ciudad Juárez, un lugar de mucha violencia en contra de las mujeres, Azul. Pues muchas gracias por tu participación. Me voy a volver a despedir como Jacobo Zabludovsky, Azul. ¿Algo que quiere usted comentar? No, querido, mandarte un abrazo muy, muy fuerte, también a todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan, y pues hablamos por ahí del viernes. Y nos vemos en la noche. Nos vemos en la noche. Cuídate mucho. Bye. Bye. Es Azul Alzaga, nuestra compañera periodista con el acento azulado. Y sí, a las 10 de la noche lo esperamos, Azul Alzaga y un servidor, en Punto de Referencia, el programa de televisión de los medios públicos, que lo puede usted ver en el canal 11, en el canal 14, en el canal 22, en el canal 21, en TV Mexiquense y en varias emisoras televisoras estatales. Ahí pues, el acento azulado. Las fechorías de Elon Musk. Efectivamente, nuestro tercer acento de esta jornada informativa tiene que ver con Elon Musk. ¿Por qué? Porque este personaje controvertido, polémico, dijo pues que ya no va a poder seguir todos los días en Washington echándole la mano, así lo dijo a su manera, a Donald Trump. Y pues va a estar de tiempo o medio tiempo en el gobierno de Estados Unidos, porque va a tener que atender la catástrofe que enfrenta una de sus principales empresas, Tesla, que ha tenido una caída nada más en el primer trimestre de 2025 de 71% en el valor de sus acciones. Tesla, que llegó a ser una de las principales armadoras automotrices de todo el planeta, perdió en 3 meses 71%, pérdidas de hasta $11,000 millones en unos cuantos días.
Entonces Elon Musk dijo, pues me tengo que ir a atender mis negocios. Es una de las razones. Otras tendrían que ver con la presión política interna que enfrenta Elon Musk después de que provocó el despido de miles de trabajadores del gobierno de Estados Unidos, y otras acciones que tienen que ver con la decisión de meterse a la vida personal de los estadounidenses. Tuvo acceso a datos bancarios, números de seguridad social, en fin, información que ha utilizado para hostigar a personas migrantes, por ejemplo. Luis Camarillo nos hace un apretado resumen de las fechorías de Elon Musk. Las ganancias netas de Tesla cayeron un 71% en el primer trimestre del año, según datos presentados este martes por el propio fabricante de vehículos eléctricos. Entre enero y marzo, la empresa de Elon Musk facturó $409 millones, tras registrar una reducción del 20% de sus ingresos en el sector automotriz. El fundador y consejero ejecutivo de la compañía, Elon Musk, aseguró que la demanda de automóviles se está viendo afectada por un sentimiento político cambiante. Tesla advirtió a los inversionistas a principios de abril que había sufrido su mayor caída en ventas en su historia durante el primer trimestre, entregando 50,000 vehículos menos en comparación con los primeros 3 meses del año pasado. Además, las acciones de Tesla han perdido más de un 25% de su valor desde inicios del año, con caídas notables como el 15.15% en un solo día en marzo, reduciendo el patrimonio de Musk en aproximadamente en $23,000 millones. Otro de los motivos de las bajas ganancias, aparte de las bajas ventas de los modelos de Tesla, es el rechazo de la ciudadanía estadounidense a su rol como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental DOGE, creado por Donald Trump para recortar gasto federal. Además, las protestas contra Musk se han intensificado con boicots a Tesla, actos de vandalismo en concesionarios y una base de datos anónima llamada DogeQuest que expuso información de propietarios de un vehículo de Tesla. Cabe recordar que a modo de protesta contra el multimillonario, hubo actos vandálicos contra el modelo Cybertruck de Tesla, lo que llevó a seguidores del eslogan de Donald Trump, Make America Great Again, o America Grande otra vez, a organizarse para colocar barreras y hacer guardias en un concesionario de Tesla y así proteger a los automóviles de posibles ataques. Musk confirmó hoy a los inversionistas de Tesla que reduciría su participación en el Departamento de Eficiencia Gubernamental DOGE, por sus siglas en inglés, o a 1 o 2 días de la semana a partir del próximo mes. ¿Huida o repliegue táctico? Analistas consideran que Elon Musk eligió priorizar su compañía Tesla a pesar de su relación cercana con Trump, quien le podría asegurar beneficios regulatorios y contratos gubernamentales. El peligro del DOGE. El lunes pasado, el diario The Washington Post dio a conocer que el Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido temporalmente por Elon Musk, recibió autorización para acceder a un sistema de la justicia estadounidense que contiene información sensible sobre migrantes. Con ello, un equipo de cerca de media docena de asesores del DOGE tendría acceso al sistema de tribunales y apelaciones de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración, ECAS, manejado por el Departamento de Justicia de ese país, que almacena los datos de los migrantes que han interactuado con el sistema de migración estadounidense, según datos obtenidos por el diario. Entre la información que tiene el ECAS se encuentran los nombres, las direcciones, los testimonios ante las cortes de inmigración y sus interacciones con las fuerzas del orden, entre otros detalles de personas en tránsito, tanto documentadas como sin estatus legal. El 20 de marzo pasado, la jueza federal del distrito, Ellen Hollander, impidió que la Administración del Seguro Social, SSA por sus siglas en inglés, otorgara a los miembros del DOGE acceso a datos de la agencia que contienen información personal identificable de individuos, y es que Musk había insistido en realizar cambios en la política de seguridad social bajo un proceso de verificación tan estricto que obligaría a los beneficiarios a presentarse en persona en oficinas locales para confirmar su identidad. Esto, de acuerdo con analistas, dejaría a millones de personas sin dinero y un grave impacto en personas con discapacidad, adultas mayores y residentes de zonas rurales. Otras fechorías de Musk. Tras su saludo nazi, que muchos conservadores defendieron como un saludo del corazón, Elon Musk asumió el control de una nueva dependencia llamada Departamento de Eficiencia Gubernamental, la cual ha despedido hasta ahora a 95,000 personas empleadas del gobierno federal, ya sea por despidos forzosos o renuncias incentivadas. Los argumentos de Musk y de Donald Trump para estos despidos fueron falta de transparencia, eliminación de burocracia excesiva, reducción de costos y la optimización de las dependencias. Para Imer Noticias, Luis Camarillo Carvajal.
Ahí pues un resumen muy apretado de las fechorías de Elon Musk, quien además está detrás, de acuerdo con información publicada, por ejemplo, por el diario The New York Times, de una de las más recientes, digamos, tropelías cometidas por el gobierno de Donald Trump, que pretende, que de hecho ya lo hace, ha cancelado los números de seguridad social de personas migrantes. Desde el comienzo de su gobierno, Trump ha actuado para que las personas que tienen un permiso de estancia temporal, pues por decirlo de alguna manera, que tienen la tarjeta de residente temporal y están en proceso de regularizar su situación migratoria en Estados Unidos y que trabajan y tienen un número de seguridad social. Este número de seguridad social es básico para utilizar servicios financieros como cuentas bancarias, tarjetas de crédito, para que les paguen, para que ahí les depositen y puedan cobrar su dinero. También para tener acceso a prestaciones públicas como la seguridad social, servicios médicos, por ejemplo, y otros servicios que los estadounidenses tienen ya ahí garantizado. Lo que se ha hecho es utilizar con el apoyo de este Departamento de Eficiencia Gubernamental encabezado por Elon Musk, que lo que hizo fue, justo como le tuvo que, por ley, tener acceso a toda la base de datos del gobierno de Estados Unidos, accedieron a estos números de seguridad social y entonces empezaron a hacer una selección de quienes se encuentran dentro de este estatus de protección temporal, por ejemplo, o quienes cuentan con un permiso de residencia temporal en Estados Unidos, y los enviaron a una base de datos que le llaman Archivo Maestro de Defunción del Seguro Social, que se ha utilizado durante mucho tiempo para hacer un seguimiento de las personas que pues murieron y que ya no deben recibir prestaciones como pensiones o acceso a servicio médico como el Medicare, por ejemplo. Ahí se han enviado los números de seguridad social de las personas vivas a quienes el gobierno de Donald Trump, con el apoyo de Elon Musk, considera como terroristas o a quienes no quiere, los considera ya indeseables. Toma estos números de seguridad social y los envía a este archivo de personas que han muerto y entonces automáticamente todo el sistema las cancela. Y entonces ya no pueden utilizar. Los bancos reciben información de que la persona que tiene esta cuenta bancaria, por ejemplo, pues ya murió y por lo tanto no le van a entregar el dinero, lo congelan. Por ejemplo, ya no tienen acceso a servicio médico y a otros servicios. Hay por lo menos The New York Times ha documentado más de 6,300 personas migrantes cuyo estatus legal pues está todavía vigente, es decir, pues tienen permiso de estar ahí y que están ya prácticamente en esta lista negra. Es parte de la iniciativa de criminalizar a las personas migrantes y a obligarlas a que se autodeporten, a que entiendan, según ellos, según el gobierno de Donald Trump, que ya no son bienvenidos en Estados Unidos, no les queda otra alternativa más que salir de ese país. Y en esta estrategia participa activamente Elon Musk a través de este organismo, esta oficina, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que le fue encargada por Donald Trump. Y ahora Elon Musk pues ya se va y deja, o al menos se la retira temporalmente, o va a estar a medio tiempo, pero deja este saldo, entre ellos esto que le cuento y que ha documentado el periódico The New York Times. Musk dice que tiene que atender los negocios que tienen una crisis. Habrá que revisar por qué están en crisis. Tesla ha recibido el repudio de miles de personas en Europa, por ejemplo, pues porque las acciones que hace Elon Musk. Se habla, por ejemplo, el diario ABC habla que Musk perdió $131 mil millones en estos meses de 20 de enero a la fecha por participar en el gobierno de Donald Trump. Por eso es que se va a retirar temporalmente, pero deja atrás este saldo tan negativo en contra de las personas migrantes, sin contar con todo lo demás que ya tendremos tiempo de analizarlo, porque Elon Musk es uno de los principales promotores del movimiento antiderechos. Él es, como Donald Trump y otros personajes cercanos como J.D. Vance, por ejemplo, o Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interior,
forman parte de un movimiento político supremacista que pretende pues, reivindicar los derechos de los anglosajones y que se acerca mucho a movimientos políticos que han sido ya enviados al basurero de la historia como el fascismo o el nazismo. No olvide usted que Elon Musk en los primeros días, en las ceremonias de inauguración, como le llaman, del gobierno de Donald Trump, se despidió con el saludo nazi, Aunque él dice que estaba mandando un besito, que mandaba el mensaje con el corazón, era el saludo nazi. Elon Musk forma parte, la familia, del movimiento, el grupo de los Boers, los que promovieron y aún defienden el apartheid en Sudáfrica. De hecho, él es sudafricano. Elon Musk también está encabezando un movimiento para repoblar al mundo. Está en contra del uso de anticonceptivos y está en favor de que las familias o las mujeres tengan todos los hijos que se les ocurra a los hombres. De hecho, Elon Musk tiene 14 hijos. Ahí pues es el saldo que deja este personaje, que es una de las personas más ricas, más adineradas del planeta todavía, y que anda, pues ahora sí que anda de capa caída. Él dice que porque tiene una crisis las acciones de Tesla. Sí, es cierto, y hay que explicarse también por qué. Porque al formar parte del gobierno de Donald Trump y este gobierno imponer aranceles a China, una de las represalias de ese gobierno ha sido el restringir el acceso a las tierras raras, que son elementos minerales fundamentales para el funcionamiento de, por ejemplo, los automóviles eléctricos y las naves espaciales que Elon Musk también promueve, porque él tiene como objetivo colonizar la Luna y otros planetas. ¿Para qué? Pues para quedarse con estas tierras raras, que son el punto central de robots y de autos eléctricos y todo lo que usted guste y mande. Ahí pues, el acento 3, las fechorías de Elon Musk. Y seguimos en el tema. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump expresó su confianza en que los aranceles que le impuso a China se van a reducir sustancialmente y que ya no van a ser ni de lejos del 145% que su administración había contemplado. Dijo, sin embargo, que pues él no le va a reducir a 0% los aranceles, pero sí va a bajarlo. Comentó en la Casa Blanca en conferencia de prensa. Escuchemos. Say, oh, I'm going to play hardball with China. I'm going to play hardball with you, President Xi. No. We're going to be very nice. They're going to be very nice. No voy a decir que voy a jugar duro con China. Voy a jugar duro con usted, presidente Xi. No vamos a ser muy amables. Pero en última instancia tienen que hacer un trato, porque de lo contrario no van a ser capaces de negociar con los Estados Unidos. Así que queremos que participen. Pero ellos y otros países tienen que hacer un trato. Y si no llegan a un acuerdo, nosotros fijaremos el acuerdo. Porque nosotros somos los que fijamos el trato. Scott y Howard, yo mismo y otros. Vamos a establecer el acuerdo y un acuerdo justo para todos y será un proceso que va a ir bastante rápido. 145% es muy alto y no va a ser tan alto. Llegó hasta allí. Estamos hablando del fentanilo. Varios elementos aumentan hasta 145%. No será tan alto. Bajará sustancialmente, pero no será cero. Solía ser cero. Estábamos destruidos. China nos estaba tomando el pelo y no va a suceder. Vamos a ser muy buenos con China, pero ganarían miles y miles y miles de millones de dólares al año y construirán su ejército fuera de Estados Unidos con lo que ganarán. Así que eso no ocurrirá. Les va a ir muy bien, de verdad. Creo que van a ser muy felices. Creo que vamos a vivir juntos muy felices. Y ojalá también trabajar juntos, lo cual sería ideal. Así que sí, creo que va a salir todo muy bien. Pero no, eso está en 145% y no van a estar ni cerca de ese número. Sin embargo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, contradijo a Trump y dijo que pues, el magnate no ha ofrecido reducir los aranceles estadounidenses a China de manera unilateral. El funcionario hizo estos comentarios cuando respondía a las preguntas de la prensa después de un discurso que ofreció en el Instituto de Finanzas Internacionales de Washington, donde criticó a China. Vamos a escuchar al secretario del Tesoro. El actual modelo económico de China se basa en exportar para salir de sus problemas económicos. Es un modelo insostenible que no solo está perjudicando a China, sino a todo el mundo.
Y ya pues lo que señala el secretario del Tesoro. El gobierno de China, por su parte, se dijo abierto a un diálogo con Estados Unidos sobre los aranceles. El vocero de Exteriores del Ministerio de Exteriores chino, Wang Jiakun, reiteró que Estados Unidos debe abandonar primero el chantaje y las amenazas. Si Estados Unidos realmente quiere resolver los problemas mediante el diálogo y la negociación, debería dejar de amenazar y recurrir a la coerción y dialogar con China sobre la base de la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo. Decir que quieren llegar a un acuerdo con China mientras siguen ejerciendo la máxima presión no es la manera correcta de tratarnos y no funcionará. Regresa la línea 1 del metro. Efectivamente, es nuestro acento 2. Se está reinaugurando la línea 1 del metro. Abie Vargas, tú estás ahí muy atareado con esta situación. Cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Aquí todo el auditorio de Imer Noticias. Pues como lo adelantas, ya casi está todo listo para que funcione totalmente la nueva línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro. Pues este día la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza el tramo que ya se abrirá esta tarde, que va de la estación Cuauhtémoc a Chapultepec. Con esta apertura estará completamente casi lista la nueva línea 1 del metro, solo dejando pendiente 3 estaciones de las 20 que tiene toda la línea, que serán Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio. Juanacatlán y Tacubaya se prevén abrir en julio de este año, mientras que la terminal Observatorio será parte de los trabajos del gobierno federal, pues en dicha estación llegará el tren interurbano. Guillermo Calderón, titular del metro, señaló que era necesario el cambio de todos los sistemas de la nueva línea 1 del metro, debido a que ya rebasa el promedio de vida, que es de 40 años, y pues la línea 1 del metro ya cumple más de 50 años. Escuchemos al titular del metro. Hoy asistimos a la puesta en marcha de un nuevo tramo de la nueva línea 1, lo que extiende el servicio de Valderas a Chapultepec e incluye el funcionamiento de 4 estaciones más: Cuauhtémoc, Insurgentes, Sevilla y Chapultepec. No está de más recordarlo, este año la línea 1 cumpliría 54 años de haber iniciado operaciones. Era impostergable una intervención de gran magnitud para su modernización y actualización tecnológica. Bueno, Alberto, ¿por qué es tan importante pues esta línea 1 del metro? Porque diariamente transporta alrededor de 500,000 usuarios. Además, pues esta línea 1, que como te comento, ya estará en operación el 80% de esta, contará con nuevos torniquetes y con el sistema de pago, que ya también recibe tarjetas de crédito. Además, cada estación tiene más de 100 cámaras de vigilancia que estarán monitoreadas las 24 horas del día por parte del metro, y que serán en total 3,144 cámaras las que contendrá toda la línea 1. Además, contará con nuevos trenes, cada uno con 73 cámaras en su interior y que son mucho más eficientes. Escuchemos. Uno de los componentes más importantes de la nueva línea 1 es la fabricación de 29 nuevos trenes, todos ya concluidos, que fueron ensamblados en una planta en Querétaro que se hizo profesamente para ello. Debemos señalar que son trenes de gran eficiencia energética, con 35% menos de consumo de energía eléctrica, son de mayor capacidad, por una integración mexicana de más del 35%. Y bueno, Alberto, esta apertura va a ayudar mucho a la movilidad de las personas, ya que pues va ya estar abierta desde Pantitlán hasta llegar a Chapultepec, y pues anteriormente nada más brindaba servicio de Pantitlán a Valderas, y para llegar a Valderas, a esta estación de Chapultepec, pues se tardaba uno alrededor de unos 15-20 minutos, y ya con esta apertura pues lo vamos a poder realizar en alrededor 5 minutos. Esa es la información, Alberto. Que siempre además será más cómodo viajar en metro, con todas las salvedades ahí de ir en modo sándwich, que de pronto sí nos toca, pero sí, es una de las líneas más antiguas. Entonces ya está este proceso, ya prácticamente quedaría a partir de hoy, había entonces en funcionamiento este 80%. Así es, a Imer Noticias nos confirmaron que alrededor de las 4:30 de la tarde ya estará abierta para todo el público usuario que quiera transportarse por esta línea 1 del metro. Pues ahí nos cuentan los detalles del recorrido, que entiendo va a ser en un ratito. Te dejamos, Abia, para que vuelvas ahí al evento. Muchas gracias.
Así es, estamos pendientes, Alberto. Hasta pronto, Abye Vargas. Y sí, está ya en esta inauguración de la parte que falta, queda pendiente. Algunas otras estaciones van a reabrir en junio, según ha informado el gobierno de Ciudad de México. La jefa de gobierno dijo que en junio se van a abrir Juanacatlán, Tacubaya, que tiene correspondencia con las líneas 7 y 9, y la última estación, la Observatorio, que por cierto a partir de ahí ya hay una conexión con el tren El Insurgente que va hasta Toluca, de modo tal que usted ya podría viajar prácticamente, fíjese nada más, se puede ir desde la zona de Puebla, porque de la estación Pantitlán usted toma la línea A y se va hasta cerca de las mediaciones de Iztapaluca, de Chalco, ya la zona oriente, la salida de Ciudad de México hacia el oriente de nuestro país, hacia Puebla, hacia Veracruz. Usted puede tomar el transporte eléctrico desde allá. Y una vez terminada toda esta línea de infraestructura que inició en el gobierno de Peña Nieto, el tema del tren insurgente, pero que ya fue concluido o está en proceso de avance con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, usted puede irse desde esta zona de Puebla, prácticamente desde Iztapaluca, Chalco, hasta Toluca. Y solamente por tren, pues sí, porque es la línea A del metro, luego se sube a la línea 1 del metro hasta Observatorio, y de Observatorio el tren insurgente llega hasta Toluca, y de Toluca ya una vez que esté bajando se puede ir al centro a degustar, que a la hora de la comida, unas ricas tortas de chorizo con queso blanco y esa salsita verde que le ponen esas tortitas en el centro. Pero bueno, más allá de esta disgregación de mi parte, pues sí, ya es la línea 1 del metro está lista. El mantenimiento en esta línea empezó en 2022, en julio de 2022, y pues prácticamente 3 años después, en junio de 2025, termina por completo la remodelación. El mantenimiento al metro es permanente y la verdad que hay algunos sitios en los cuales es una tarea como de todos los días. Ahí en la zona oriente, en la área de Pantitlán, pues está asentada en el lecho del lago de Texcoco, una parte del lecho del lago de Texcoco. Hay hundimientos, pues ni modo, de toda la vida, y ahí se tiene que estar prácticamente todo el tiempo nivelando con balastro las vías del tren, sobre todo la línea 7, que es elevada, pues para que llegue el metro, tenga la verticalidad que le corresponde. Ya pues lista la línea 1 del metro. La jiribilla. Nicolás Maduro ha ido a la Corte Suprema de Venezuela para recibir el apoyo de los magistrados. Su legitimidad como presidente de Venezuela está en entredicho desde que ganara las cuestionadas elecciones de mayo, pero sobre todo desde que ayer Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, se autoproclamara presidente de Venezuela. Guaidó se agarra a la Constitución, que dice que en ausencia del presidente electo, el líder del Parlamento asume el cargo, pero la Constitución también dice que si ya hay un presidente que ha jurado el cargo, y Maduro lo hizo el 10 de enero, el que debe asumir el cargo en caso de duda es la vicepresidencia del país, la chavista Delcy Rodríguez. Esto que escuchábamos ocurrió en enero de 2019, cuando Juan Guaidó, que era entonces presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se autoproclamó el presidente encargado de ese país durante una manifestación en Caracas, después de una victoria electoral del todavía presidente Nicolás Maduro. Bueno, él se autoproclamó presidente, algo que lo reconoció en su momento, en 2019, Donald Trump lo reconoció, dijo que sí, que él era el presidente, y pues resulta que no, pues que en realidad no fue así. Él nunca fue presidente de nada, bueno, sí, de la Asamblea Nacional de Venezuela, cargo que después perdió. Total que Juan Guaidó terminó pues refugiado, exiliado, salió de Venezuela, pero pues a partir de ese momento lo acompañan los memes. Porque ahora cuando uno quiere, los memes en las redes sociodigitales, se quiere referir a alguien que se quiere autoproclamar o que se quiere agandallar o se quiere apropiar de algo, pues recurren a la imagen de Juan Guaidó, y se recurre a varias de las que ha tenido, una de ellas brincando un cerco donde iba entrando a un lugar donde él decía que iba ya a tomar posesión de algo. Lo más reciente, y es la jiribilla, el jiribillazo de este miércoles, es lo que ha ocurrido en las redes sociodigitales desde el lunes pasado, donde ya no son pocos los que han publicado imágenes de Juan Guaidó autoproclamado papa.
Ya dicen que a Juan Guaidó ya lo presentan vestido de rojo, con todo el atuendo de papa, donde él dicen que ya se va a autoproclamar que va a ser el sucesor de Francisco. Juan Guaidó se ha autoproclamado papa, es lo que se ha publicado en extenso en las redes sociodigitales, y no ha sido lo único, Por ejemplo, cuando murió la reina Isabel II en Reino Unido en septiembre de 2022, muchos escribieron en internet: Juan Guaidó se autoproclama rey de Reino Unido del Commonwealth. Y ahí lo presentaron con Juan Guaidó con toda la corona y la pompa, dándole un codazo al rey Juan Carlos, que ya nomás le faltaba que también le quitaran esa responsabilidad después de que esperó tanto tiempo. Otro ejemplo, cuando se autoproclamó candidato presidencial del Partido Demócrata. Él, en lugar de la candidata demócrata, pues ya él se presentó como el que iba a ser el próximo sucesor de Joe Biden en 2024. Y así ha ocurrido con Juan Guaidó, quien se ha autoproclamado de todo. Así es que si usted tiene algún negocio o lo va a vender o lo va a traspasar, aguas, porque le van a autoproclamar el negocio con Juan Guaidó a la cabeza, quien ahorita vive quién sabe dónde. Dicen que vive en Miami, Florida. Otros dicen que estuvo en Colombia, algunos más que lo han visto en España ahí autoproclamándose. Felipe Calderón, ya va a ser el Juan Calderón. En fin, que tiene ya la mala fortuna este personaje Juan Guaidó, pues de haberse autoproclamado de todo. De todo. Punto y seguido. Y para seguir con los memes, que en este caso no son tan chistosos, pues resulta que Robert F. Kennedy, quien es el secretario de Salud de Estados Unidos, dijo ayer que existen planes para eliminar el contenido de azúcar y que van a tener un mejor etiquetado en los alimentos que se consumen en Estados Unidos. Dijo Kennedy que estas medidas, que se parecen a las que aplica el gobierno de México, pero con otra naturaleza y con otro propósito, pretenden pues terminar con el consumo de alimentos ultraprocesados que forman parte de la dieta básica de muchos estadounidenses. John F. Kennedy dijo que no es posible eliminar el consumo de azúcar, pero se debe dar a los estadounidenses el conocimiento sobre cuánta azúcar hay en los productos que consumen. Él dijo que el azúcar es un veneno, y antes de escucharlo le quiero comentar que por qué le digo que esto no es nada chistoso, no es un meme, porque el gobierno de Estados Unidos pues ya ha iniciado una campaña, y que dentro de un rato se va a anunciar, ha iniciado una campaña para sancionar el consumo o la importación, la venta, la compra de productos con azúcar. Esa es la estrategia que ya anuncia Robert F. Kennedy al momento de decir que el azúcar es un veneno, porque la secretaria de Agricultura anunció que a partir de finales de septiembre de este año, los productos importados que tengan más del 65% de contenido con azúcares van a enfrentar aranceles. Van a enfrentar aranceles y otras tarifas. Por lo tanto, pues por ahí va la jugada, que empieza con lo que aparentemente es una broma que en sí mismo es una broma. Robert F. Kennedy, recuerde que él es terraplenista, que dice que el azúcar es veneno. Esto no es nada más un meme, es parte de una estrategia antiderechos y también de la guerra comercial que plantea el gobierno de Donald Trump. Ahora sí, vamos a escuchar a este simpático personaje, Robert F. Kennedy. Hay cosas que nunca se podrán eliminar, como el azúcar, y el azúcar es veneno, y los estadounidenses deben saberlo. Nos está envenenando, nos está provocando una crisis de diabetes. Cuando era niño, siempre cuento esto. Una pediatra casi no veía casos de diabetes en su vida. Hoy, 1 de cada 3 niños que entran por la puerta de su oficina la padecen. Estudios más recientes indican que un 38% de los estadounidenses y más de la mitad de nuestra población adulta lo padece. Gastamos tanto en trastornos mitocondriales como la diabetes, como en nuestro presupuesto militar. No podemos seguir viviendo así. La mentira nuestra de cada día.
Y como cada miércoles en El Acento, tu punto de referencia, en nuestra gustada sección La Mentira Nuestra de cada día, le presentamos un buen de mentiras, las que ha recopilado en un apretado resumen el detector de mentiras que se presentó en la Mañanera del Pueblo. Escuchemos. Desinformación que aseguraba que el SAT no tiene dinero, que se dejó de combatir el tráfico de fentanilo y una supuesta concesionaria de automóviles son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece el programa Bono Mujer de 2,500 pesos para mujeres de 18 a 63 años. ¡Mentira! El gobierno de México desmintió en sus cuentas de redes sociales que la presidenta Claudia Sheinbaum ofrezca un apoyo denominado Bono Mujer o Bono Violeta e hizo un llamado a los usuarios de redes sociales a proteger sus datos personales y no compartirlos en formularios de supuestos programas sociales. 2. La presidenta Claudia Sheinbaum es dueña de una concesionaria de autos. ¡Mentira! El canal de YouTube El Viaje Encantado produce videos con inteligencia artificial de supuestas historias de personajes famosos como Elon Musk, el exboxeador Mike Tyson y la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, en su última declaración patrimonial de la presidenta de México, se puede comprobar que no es dueña de una concesionaria de autos. Otras historias falsas que ha compartido este canal de YouTube sobre la presidenta Claudia Sheinbaum incluyen la noticia falsa de una multa de 42 millones de pesos que presuntamente impuso el Tribunal Electoral a la presidenta por haber vulnerado el principio de equidad durante el periodo de intercampañas. 3. El SAT no tiene dinero para cumplir con la devolución de impuestos a los contribuyentes. El SAT no perdona ni un peso, pero cuando se trata de regresarte lo que te corresponde por tu declaración anual, todos son trabas y qué bárbaros, tantos y tantos pretextos. Yo te pregunto, ¿ya te regresaron tu saldo a favor? ¿Te lo regresaron completo o sigues esperando como muchas otras personas? ¡Mentira! Hasta el 21 de abril, el SAT había recibido 7,353,000 declaraciones de personas físicas, de las cuales 5,513,000 solicitaron saldo a favor. A la misma fecha, el SAT había revisado 2,8 millones de estas declaraciones y realizó devoluciones por un monto de 15,106 millones de pesos. El tiempo promedio en que se hace la devolución es de 8 días hábiles, plazo menor al que establece el Código Fiscal de la Federación, que es de 40 días hábiles posteriores a la solicitud. 4. El expresidente López Obrador dejó de combatir el tráfico ilegal de fentanilo. ¡Mentira! La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, implementada durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2024, logró el aseguramiento de 5,515,6 kilogramos y 33,907,548 pastillas de fentanilo. Como parte de esta estrategia, en julio de 2022 se registró el mayor aseguramiento de esta droga durante el sexenio del expresidente López Obrador, con 542 kilogramos en la colonia Las Palmas, en Culiacán, Sinaloa. Además, durante su administración, se detuvieron a varios de los principales productores de fentanilo, como Ovidio N., alias El Ratón, Armando B., alias El Ingeniero, Néstor N., alias El Nini, entre otros. Punto y aparte. El Senado de la República recibió hace unos minutos la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se busca modificarla para prohibir expresamente la difusión de propaganda de gobiernos extranjeros que ofenda a los mexicanos o que pretenda influir en decisiones internas. Karina Cuevas, tú estás ahí muy pendiente desde muy temprano en el Senado de la República. Buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Alberto? Te saludo con gusto. Así es, efectivamente, hace apenas unos minutos se dio lectura en el Pleno del Senado, de la Cámara Alta, la lectura de que están ya recibiendo la iniciativa que fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y efectivamente, desde ayer lunes, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, esperaba que
que desde ayer se pudiera haber recibido esta iniciativa. Sin embargo, bueno, él esta mañana nos comentó que probablemente le hayan hecho algunas precisiones, algunas ligeras modificaciones a la reforma, y por eso es que no llegó ayer, sino hasta hoy. Hace unos instantes finalmente ya está en el pleno de la Cámara Alta. Y bueno, lo conducente es que se turnó a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de Comunicaciones y Transportes. Ahí se estima que se discuta, perdóname Alberto, y se apruebe en lo inmediato, ya que según lo que ha dicho el senador Gerardo Fernández Noroña, la prioridad es agilizar en todo caso la aprobación de esta reforma en el Pleno. Así que seguramente la Junta de Coordinación Política dispensará las 24 horas de trámite para que se pueda aprobar el mismo día esta iniciativa. Alberto. ¿Se prevé que esto ocurra esta tarde, Karina? Es muy probable, según lo que nos comentó el senador Gerardo Fernández Noroña, es muy probable que esta tarde se reúnan los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de Comunicaciones y Transportes para discutir y aprobar esta reforma de inmediato. En caso de que esto no ocurra, seguramente esto ocurrirá mañana por la mañana muy temprano, porque él estima que si no, nos dijo esta mañana que si no se hace hoy, quedará ya aprobada el día de mañana. Perfecto, pues estaremos muy pendientes de todo lo que ahí suceda. Karina Cuevas, muchas gracias. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes también para ti. Ya le tendremos los detalles de esta iniciativa, que sí tiene su complejidad técnica, tiene muchos detalles que explican claramente cómo se va a regular el uso del espacio radioeléctrico. Vamos a irnos unos segunditos a el lugar donde se inaugura ya que le faltaba el trazo restante y remodelado de la línea 1 del metro. Habla la presidenta Claudia Sheinbaum. Integral de movilidad de la zona metropolitana del Valle de México. Aquí en la ciudad, pues ya está a cargo de Clara y de su equipo el primer cablebús o el cuarto cablebús, que será de Tlalpan hasta el metro CEU, que es un cablebús que para mí es muy importante porque me comprometí desde que era jefa delegacional de Tlalpan. Entonces vamos a apoyar, a desarrollar este cablebús y los demás cablebuses que ha planteado Clara. Vamos también a llevar el interurbano hasta Observatorio, el tren insurgente que viene desde Toluca hasta Observatorio, que nos falta una parte todavía, hoy llega a Santa Fe y falta de Santa Fe hasta Observatorio. La línea 12 del metro hacia el poniente para que llegue también hasta Observatorio. Observatorio va a ser un lugar muy importante porque va a llegar el tren de Toluca, el metro ya arreglado de la línea 1, la línea 9 en algún momento y la línea 12. Parte de lo que comenta la presidenta Claudia Sheinbaum en la puesta en operación del tramo rehabilitado de la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro. Con esto nos vamos. Gracias por acompañarnos a las 6. SPR Informa con Gustavo Ramírez. Lo dejo con Chava Flores. Chava Flores y esta misma. No, ya no nos da tiempo. Gracias. Buenas tardes. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.